A principios del siglo XX, dos huelgas de extraordinaria importancia marcaron la historia del origen del movimiento obrero mexicano. Durante la dictadura porfirista se prohibió a los trabajadores que formaran organizaciones o iniciaran cualquier revuelta o manifestación para defender sus derechos laborales, castigándose con multas e inclusive prisión a quienes desobedecieran. No obstante esta prohibición, en junio de 1906 en el estado de Sonora, trabajadores de las minas de Cananea hicieron estallar una huelga por salarios más altos y trato igualitario para trabajadores mexicanos, que en comparación con los empleados norteamericanos, padecían discriminación. Esto fue una huelga laboral en el mineral de cobre en Sonora, contra la empresa Canadian Consolidated Copper Company, propiedad de un coronel estadounidense llamado William C. Greene. La rebelión de los 2000 trabajadores mineros mexicanos comenzó el 1 de junio de 1906 porque la compañía tenía trabajadores mexicanos y estadounidenses y a los mexicanos les pagaban menos y les daban un trato inhumano en comparación con los norteamericanos. Los trabajadores demandaban a la empresa que el 75% del total de los trabajadores fueran mexicanos y el 25% extranjeros, un trato y salario equitativo, jornadas de trabajo más justas y mejores condiciones. El movimiento fue encabezado por los trabajadores Juan José Ríos, Manuel M. Diegues, Esteban Vaca Calderón, quienes al salir de las oficinas de negociación con la negativa de Greene, en ese momento llamaron a sus compañeros mineros al paro de actividades laborales y se declararon en huelga, un acto nunca antes visto en la historia de México y que vendría a marcar un hito en la época porfiriana. En busca de una solución, los obreros nombraron como árbitro de la problemática al presidente Porfirio Díaz, quien favoreció a los empresarios y ordenó la reanudación de labores en las fábricas el 7 de enero de 1907, no solo sin satisfacer las demandas de los trabajadores, sino además con nuevas condiciones que atentaban contra la libertad y derechos de los inconformes. Al no obtener respuesta favorable, los obreros de Río Blanco no aceptaron la resolución del presidente de la República. El conflicto creció y los trabajadores decidieron continuar la huelga. El día 7 de enero en Río Blanco, cerca de 2000 trabajadores operarios se amotinaron frente a la fábrica, lanzando piedras e intentando quemarla. Estos dos acontecimientos conmovieron al país entero e inspiraron los movimientos que culminaron con el inicio de la Revolución Mexicana en 1910. Sin lugar a dudas, los tiempos han cambiado y con el transcurso de los años los trabajadores hemos logrado adquirir derechos. Sin embargo, en la actualidad todavía existen patrones que violan las garantías individuales y los derechos colectivos de sus trabajadores, y es ahí donde los sindicatos tienen que asumir el compromiso y la responsabilidad adquirida con la clase trabajadora. Y no es una tarea fácil. Los actuales gobernantes tienen el poder de decretar leyes y designar a las autoridades laborales por medio de las cuales dictan fallos absolutamente ilegales, injustos y arbitrarios que atentan la razón, el derecho y la dignidad de los sindicatos, de los dirigentes, de los trabajadores y por supuesto de las familias mexicanas.